No quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Muchas bendiciones, hermano. Dios le bendiga mucho. Le habla Darling del Ministerio Nuevo Pacto, según Jeremías 31:31. El tema a tratar, mis queridos hermanos, es el ministerio. Es sobre el canal, es sobre el capítulo de Jeremías 31:31. Para los que no me siguen, pueden seguirme en YouTube como Ministerio Nuevo Pacto, según Jeremías 31. Y también pueden seguirme en Instagram como Frase Cristiana 40. Y así nutrirse de la palabra de Dios, tanto en prédica como en imagen. Amén. Mis queridos hermanos, el tema a tratar hoy es sobre el nuevo pacto, según el tema, según el ministerio. ¿Por qué le puse el nuevo pacto? ¿Y por qué Jeremías 31:31? Permíteme leerte, hermano, Jeremías 31:31. Los que tengan su Biblia pueden ir a buscarla, o permítanme leer para ustedes como deseen. Y dice así la palabra de Dios. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí que viene días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Amén. Vemos aquí, mis hermanos, mis queridos hermanos, que el profeta Jeremías, el Señor le dice que hará un nuevo pacto. Y si leemos en el 32, dice así: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero dice el 33, hermanos, seguimos leyendo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Y seguimos leyendo, mis queridos hermanos. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Mis queridos hermanos, vemos aquí, ese está desde el capítulo 31 de Jeremías, versículo 31, lo puede leer hasta el 34. Mis queridos hermanos, vemos que el Señor usó a Jeremías como profeta para profetizarnos que realmente nos dará un nuevo pacto. Y muchos dirán: pero ¿cuál es el nuevo pacto? ¿Será que abolieron la ley que dice la palabra aquí en el 32, que no serán como la ley que nos dio a nuestro padre anterior y antepasado? Amén. Muchos pensarán: bueno, pero ¿cuál es el nuevo pacto que tenemos? Vemos que Jeremías, cuando el Señor le habló, le dijo: le daré un nuevo pacto, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y Judá. Porque, hermano, mi querido hermano, esos pactos que habían antes, cuando leemos en Génesis con Abraham 12:22, vemos que Dios hizo un pacto con Abraham. Vemos que el mismo Dios le pidió a Abraham su hijo Isaac, su único hijo, con Sarai. Amén. Vemos que le pidió su hijo para que lo sacrificara.
para sacrificarlo y así hacer un pacto y probar la fe de Abraham. Pero Abraham no puso pero. Abraham fue a llevar al niño. Y en el momento que Abraham fue a agarrar el cuchillo para degollar al niño o para sacrificarlo, el Señor le da voces. El ángel de Jehová le da voces. Espérate, Abraham, espérate. Cuando Abraham escucha la voz de Dios, ven aquí, Señor, que Abraham voltea la espalda, ve un cordero entre matorrales. Cuando Abraham agarra el cordero, el Señor lo que le ofrece el cordero para sacrificar el cordero, y Abraham sacrificó el cordero, selló el pacto con la sangre del cordero, y vemos cómo funciona el Señor. Vemos que desde ahí atrás, ese pacto de sacrificar el cordero más la sangre validaban el contrato. O sea, para haber pacto tenía que haber sangre. Amén. Y vemos que en Jeremías dice así: haré un nuevo pacto con la casa de Israel y de Judá. Pero ¿cuál es el nuevo pacto que va a llegar a Israel? O que tenía que llegar a Israel en ese entonces. ¿Cuál era ese pacto que tenía que presentarse en Israel y en Judá? Amén. ¿Cuál era ese pacto que se iba a establecer entre la casa de Judá y la casa de Israel con el Señor? Vemos que uno de los pactos fue con Abraham, que iba a dar a su hijo como sacrificio, pero el Señor se llenó de misericordia por la fe de Abraham. Amén. Ahí lo bendijo Dios, lo bendijo y dijo que iba a ser padre de multitudes. Amén. Permítame leer Mateo para ya llegarle al punto donde quiero hablarle. ¿Cuál es el nuevo pacto? Amén. ¿Cuál es el pacto que se nos está diciendo? Amén. Vemos que cuando Jesús llegó, cuando Juan estaba predicando en el Jordán, donde Jesús se bautizó, vemos que Juan le dice, cuando Jesús se acercaba, vemos que Juan dice: he aquí el cordero que quita el pecado del mundo, en Mateo. He aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Vemos que Jesús se presenta como cordero a las naciones. Se presenta como cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Y cuando tú te vas a Jeremías 31:31, te dice que Dios hará un nuevo pacto con su pueblo y que no se va a recordar más de su pecado. El profeta Jeremías, Dios le estaba revelando que iba a mandar a su hijo como cordero. Ese hijo que se presentó cuando Dios le pidió su hijo, su único hijo Abraham, Dios quiso darnos a entender que él mandaría a su hijo a la tierra, su único hijo, como pasó con Abraham, y que ese hijo sería como un cordero que quitará el pecado del mundo, porque antes eran los corderos, la sangre de cordero que limpiaban los pecados. Y vemos que cuando Juan el Bautista dice: he aquí el cordero que quita el pecado del mundo, nos está refiriendo a Jesús, a Yeshua Hamashiach, como dice en hebreo, el Salvador. Vemos que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermano. Pero permítame leerle en Mateo 26:28, amén. Capítulo 26:28, para darme a entender, para darle esta revelación, mis queridos hermanos, que muchos quizás judíos y muchas personas no entienden cuál era ese pacto. Y dice así la palabra de Dios: he leído en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Gloria a Dios. Y dice así Mateo 26:28: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Mis queridos hermanos, aquí Jesús ratifica lo que se dijo en Jeremías 31:31, cuando el Señor decía que no se acordará más de los pecados de Israel y de Judá. Aquí Jesús confirma en Mateo 26:28 que la sangre de Él es el nuevo pacto, como dice, del nuevo pacto, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. O sea, Jesús está dando a entender que la profecía que se estaba dando en Jeremías en aquel tiempo, del profeta Jeremías, era que venía un Salvador para Israel, para la casa de Israel y de Judá. Vemos que Jesús nació en Judá, pero se crió en Nazaret, en Judea, en Nazaret, en Israel. O sea que Jesús fue a unificar
tribus, que dos naciones, Israel y Judá, estaban divididas, pero Jesús la fue a unir. Jesús fue a salvar a su tierra y a su pueblo. Jesús dijo: yo soy el nuevo pacto, yo soy la puerta, el que en mí entra no será sacado fuera. Yo soy el camino y la vida, la verdad. Hermano, cuando tú entiendas que Jesús es el único camino al Padre, es la salvación, tú vas a entender que ese pacto no solamente fue hecho para aquellos que sacrificaran ovejas. El pacto fue cambiado, porque dice el Señor que no vino a abolir sino a cumplir. ¿Y qué vino a cumplir? Vino a cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir. Nosotros no podíamos vivir los 10 mandamientos. Incluso cuando Él nos dio el nuevo pacto, en el nuevo pacto entra el amor al prójimo. En el antiguo pacto no estaba el amor al prójimo. Había parte en sí que se amaba al prójimo. En el antiguo pacto comenzamos a ver el prójimo desde el 5.º mandamiento en adelante. Ama a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio. No dirás mentira ni falso testimonio. Eso todo al prójimo. Te están diciendo, no le cometas eso al prójimo. Te están mandando a amar al prójimo. Pero entonces había leyes que si una mujer la encontraban en adulterio, la apedreaban, la mataban. Entonces había leyes que si encontraban a otro también en adulterio, lo mataban. Pero dice el Señor: yo os daré un nuevo mandamiento. Ama a Dios sobre todas las cosas. Ese ya no era nuevo, ese era desde el antiguo pacto. Pero en el nuevo dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando el Señor le dice ama a tu prójimo como a ti mismo, por eso fue que cuando encontró a la mujer adúltera, el Señor no permitió que la apedrearan. Lo primero que dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y saben qué, hermano? Nadie se atrevió a tirarla, porque nadie estaba libre de pecado. Y el nuevo pacto es, hermano, el que el Señor redimió, el que el Señor ratificó en Jeremías 31:31, el que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario, y en esa cruz se hizo maldito, se hizo maldición por nosotros. Una muerte que no merecía, porque era santo, pero lo hizo para redimirnos, lo hizo para salvación. Y es por eso el ministerio Jeremías 31:31 se llama Nuevo Pacto el ministerio, porque vino una salvación para el pueblo de Israel. Y usted me dirá: por hermanito, pero vemos que el Señor redimió ese pacto nada más con la casa de Israel. No, mi hermano. Cuando llamó a Saulo para los gentiles, también fueron para los gentiles. Nada más no fue para la casa de Israel ni de Judá. También nosotros, hermano, tenemos esa salvación. Y cuando tú te vas a Isaías 51, a Isaías, mi hermano, a Isaías 56, cuando él dice que perdón, mi hermano, Dios le bendiga mucho. Vamos a darle Isaías 56. Vamos a darle que dice Isaías 56. Disculpe, mi hermano, que esto es en vivo. Se lo busco ahora. Isaías 56, permítanme leerlo. Vemos que el Señor vino a morir y a redimir la casa de Israel y de Judá. Pero ¿qué hay de nosotros los gentiles, los que no somos del pueblo de Israel, los que no somos de Judá, los que no somos judíos? Amén. Y dice así, Isaías 56:3: y el extranjero que siga a Jehová, no hable diciendo: me apartaré totalmente de Jehová, de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Porque así dice Jehová a los eunucos: que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa, dentro de mis muros, y mejor nombre que el de sus hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros, hermano, a los gentiles, a nosotros, a los que no somos ni judíos ni de Israel, de la casa de Israel, que sigan a Jehová para servirle. Dice así: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová, amen su nombre, para ser sus siervos, y a todos los que guarden el día de reposo, mi hermano, el sexto día, para no profanarlo, y abracen mi pacto. Dice así: a los gentiles yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Hermano, aquí en Isaías vemos, con el profeta Isaías, vemos que el Señor no solamente vino a redimir a Israel,
ni a la casa de Judá, sino que vino a redimir todos los pueblos. Todos los pueblos, mi hermano. Todos los pueblos el Señor vino a redimirlo. Él vino a traer salvación para todo el mundo. Por eso que dice en Jeremías 31, 34, 33, que Él no se acordará más de nuestro pecado, porque nos perdonará. Pero tenemos que abrazar su pacto. Tenemos que amar al prójimo. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántos cristianos hoy en día que no aman al prójimo, que no aman a Dios sobre todas las cosas? Que desde que se presentó el COVID-19 hay muchos cristianos y mucha gente que lo que dudan más aún, los que se están llenando de odio, no quieren al prójimo, no quieren guardar los días del Señor. Y dice el Señor que Él vino a redimir. Mi querido hermano, quiero dejarle esta palabra hasta aquí porque lo dejaré para una segunda parte para no hacerlo tan largo. Lo que quería darle a entender que el porqué del ministerio, según Jeremías 31, nuevo pacto. Y es explicarle eso, que Él vino a morir tanto por israelitas, tanto por judíos, tanto por gentiles, que somos los extranjeros. Si usted no pertenece a ninguna genética judía ni israelita, usted es extranjero. Pero déjame decirte que también tiene salvación. Así que hoy en día, mi hermano, lo que quiero decirte es que busque de Dios, busque su pacto, siga haciendo el bien, busca a Jesús, que es el único camino al Padre. Honre ese Padre, honre ese Dios que te dio vida, honre ese Dios que te trajo al mundo, honre ese Dios que mandó a su Hijo a morir en la cruz por ti. Tú no lo merecías, yo no lo merecía, pero Él mandó a su Hijo a morir por ti. Así que honre ese Padre, hónralo. Por eso que cuando el Señor Jesús oró, decía, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Él te está diciendo, honra al Padre. Padre nuestro que tú estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Porque lo primero que tenemos que es santificar a ese Dios y darle la gloria y la honra, y darle gracias al Hijo por venir a morir por nosotros. Mi querido hermano, vendrá mucho mensaje de parte de Dios sobre la nueva casa de Israel, sobre la casa de Judá, sobre los gentiles, sobre el amor al prójimo. Vendrá mucho mensaje más sobre los matrimonios. ¿Qué piensa Jesús de los matrimonios? Sobre los divorcios, sobre la fornicación, el adulterio, sobre el robo, sobre la mentira, sobre la malversación, sobre todo de falco, sobre los gobiernos, lo político, los últimos días, la profecía y todas esas cosas, hermano. Más adelante se le dará estudio. Oraciones por la familia, oraciones por los matrimonios. Todo esto se verá más adelante. Simplemente quería darle una introducción al programa. Espero que se suscriban como Ministerio Nuevo Pacto según Jeremías 31. Y me pueden seguir en Instagram como Frase Cristiana 40. Ya saben, mis hermanos, Dios les bendiga mucho. Espero que hayan entendido por qué el ministerio. Y Dios les bendiga. Oro por su familia. Dios Padre eterno, te doy gracias por este día. Te doy gracias, Señor, porque tú has puesto esta palabra en mí, porque tú me has dado a entender del nuevo pacto, porque tú me has dado a entender, Señor, que tú moriste por nosotros en la cruz, porque tú me has dado a entender, Señor, porque tú estás aquí con nosotros y tú moriste por nosotros. Gracias. Doy gloria al Padre, doy gloria al Hijo, al Espíritu Santo. Gracias por venir por nosotros. Gracias por tener misericordia por la humanidad. Gracias por venir por los israelitas, por los judíos y también por los gentiles. Padre amado, mira, te pido por esas familias que están escuchando el programa. Yo te pido que tú unas a esa familia, que tú unas a esos matrimonios que están en guerra, en batalla, que el diablo se ha metido a su casa, Señor. Que tú bendiga esa familia que quizás tengan gente enferma de COVID-19 o enfermedad, cualquier enfermedad del mundo, cáncer, sida, leucemia, lepra, toda clase de enfermedad, Señor, le echamos fuera y la reprendemos. Mira, Señor Dios, que son tu hijo también, son parte del nuevo pacto. Ellos entendieron, Señor, que merecen ser salvos y están incluidos en la salvación porque son hijos, son más que siervos, son hijos, Padre. Gracias, Señor Jesús, gracias. Bueno, mis queridos hermanos, Dios les bendiga mucho. Y así en los próximos programas tendremos la segunda parte del nuevo pacto. Tendremos cuál es el verdadero nombre de Dios, los nombres de Dios, el nombre verdadero del Mesías, de Jesús en hebreo, y muchas cuantas cosas más, hermano.
Y nada, Dios le bendiga mucho, ya saben, bendiciones.